llegado a las 100 personas. Bueno, ya son Yo creo infinitos. ya hemos cubierto el cupo, Sí, ¿no? sí, ya vamos a empezar. Bueno, me voy a presentar yo primero. Yo soy Eugenio Trillo, el responsable de formación dentro de la Asociación Andaluza del Hidrógeno, ¿vale? Como uno de nuestros pilares fundamentales está el tema de la divulgación y de que se conozca un poco mejor cómo trabajar con el hidrógeno, y para eso nuestros asociados pues nos echan una mano. En este caso tenemos a Álvaro Reyes, que es el director técnico de hidrógeno en Grupo Arcamo, ¿vale? Él va a ser la persona encargada de la ponencia de hoy y el que os va a hablar sobre el hidrógeno y los materiales compatibles con este elemento, ¿vale? No me voy a extender mucho más. Voy a dejar que hable Álvaro. Agradeceros que hayáis venido. La temática va a ser aproximadamente unos 40-45 minutos de exposición por parte de Álvaro. Os voy a rogar que cámaras y sonido estén en mute durante ese tiempo. Posteriormente pasaremos a las preguntas. Bien, cuando él termine, pues abrís vuestro micro, vuestra cámara, lo que queráis y hacéis la pregunta, o la dejáis en el chat y luego la vamos leyendo, como prefiráis, ¿vale? De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Os animo a que miréis un poco la página web de la asociación para que veáis las cosas que hacemos, a qué nos dedicamos, y que también os animéis a asociaros. Y ya está, listo. Álvaro, todo tuyo. Venga, muchas gracias, Eugenio, por la Nada. introducción. Y ante todo, pues mira, gracias a todos los que habéis sacado un ratito de vuestro tiempo pues para escuchar lo que os quiero contar hoy, ¿no? Entonces, si os parece, pues voy a compartir la pantalla, ¿vale? Ya entiendo que la veis todo el mundo. Sí, Bien, perfecto. perfecto. Pues bueno, pues venga, pues vamos. Entonces, bueno, pues hoy yo voy a hablaros del comportamiento de los materiales frente al hidrógeno, ¿vale? Sobre todo en lo que respecta a los materiales que se utilizan en instalaciones, ¿no?, de hidrógeno. Todo el mundo habla de hidrógeno, pero bueno, es importante tener claro qué se tiene que utilizar dentro de todo el prontuario de materiales que existen, ¿no? Y en qué condiciones deben de utilizarse. Entonces, bueno, pues no debería de pasar. Entonces, bueno, pues la charla mía la vamos a dividir en 4 secciones, ¿vale? En la primera, pues voy a hacer una pequeña introducción al Grupo Arcamo, ¿vale? Para aquellos que no lo conozcáis. Entonces, bueno, pues el Grupo Arcamo pues tiene, digamos, 3 líneas de trabajo. La primera de ellas es el suministro industrial de materiales, ¿no? Tanto por Arcamo Controls como las filiales en Portugal y en México, ¿vale? Y bueno, y como sabréis, pues somos una compañía marquista, ¿vale? En la que ya llevamos la distribución de materiales para instalaciones, ¿no? De todo tipo, sobre todo en el sector de la energía, del gas y, por supuesto, el hidrógeno. Además del suministro de materiales, pues también tenemos una línea, ¿no?, dentro de uno de los departamentos nuestro, que es el de Kimena Solution, en el cual aportamos pues, soluciones específicas a demanda del cliente, ¿no? Es decir, no simplemente suministrar los componentes, ¿no?, el regulador, el racor, el tubing, sino que además tenemos la posibilidad de integrar esa solución, ¿vale?, en un proyecto ya en mano. Hacemos tanto paneles, sistemas analíticos y también trabajamos con cabinas para gases. Es decir, pensad que somos, creo que en España, de las pocas empresas, por no decir la única, que podemos trabajar y fabricar aquí en España este tipo de sistemas. Y además también, pues bueno, pues suministramos a especistas e ingenierías para el desarrollo de proyectos a nivel mundial, ¿vale? Dentro del grupo también tenemos H2 Biotech, ¿vale?, que es la compañía que tenemos para el desarrollo de proyectos de hidrógeno, ¿vale? En aquellos casos en los que, bueno, pues sea necesario una promoción de proyectos, ¿vale?, y suministro de materiales, ¿no? Pero ya más allá de simplemente pues, ese suministro tecnológico, ¿no?, sino que podemos abarcar pues todas las partes de esa cadena de valor, ¿no?, del desarrollo de un proyecto.
¿eh? Y además, pues llevamos diferentes líneas de productos, destacar la tecnología de Alkali, un sistema modular, ¿vale? Para poder trabajar con gases y sobre todo con hidrógeno, pues, a presiones de hasta 1000 bar. Y también trabajamos con la compañía H2Sys para grupos electrógenos y pilas de combustible, ¿vale? Para trabajar con hidrógeno. Y además también pues trabajamos con otras compañías, con HRS, ¿vale? Para la puesta en marcha y desarrollo de estaciones de dispensación de hidrógeno o hidrolineras, como se conocen, y también trabajamos el retrofit de vehículos. Y también pues tenemos a JTC, ¿vale? Para lo que son instalaciones, servicio técnico y mantenimiento, ¿vale? Es lo que digo, vendemos materiales, vendemos equipos, habrá que instalarlos, ¿no? Habrá que instalarlos y mantenerlos. Entonces, bueno, pues tened en cuenta también que contáis con este servicio y dentro del grupo Arcamo, pues lo ponemos a vuestra disposición, pues, para vuestros proyectos y para lo que necesitéis. Pero bueno, y tras esta pequeña introducción, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Aquí una pregunta muy importante, ¿no? Y a mí siempre cuando hago charlas y ponencias, siempre me gusta ir contestando preguntas, ¿no? Entonces, la primera de ahora, o la primera pregunta que quiero que entendáis hoy es cómo interacciona, ¿no? El hidrógeno con los materiales, ¿no? ¿Qué sucede? Pues bueno, porque bien sabemos que el hidrógeno, pues aparte de por sus propiedades, pues bueno, pues está considerado un vector energético y que, pues para su aprovechamiento, pues es necesario almacenarlo, pues a presión o líquido. Como sabréis perfectamente, en ambos casos, pues son unas condiciones extremas, ¿no? Se hablan de almacenamientos que pueden ir de 30 a 40 bares hasta presiones nominales cercanas a los 1000 bares. Y si nos vamos a estado líquido, pues el hidrógeno líquido pues tiene que estar a menos 252, 253 casi, menos grados centígrados, es decir, condiciones criogénicas. En ambos casos, pues tenéis que entender que son condiciones extremas, ¿no? Y alejadas de las condiciones atmosféricas en las que tanto los materiales como las personas pues nos sentimos cómodos. Y bueno, ¿y por qué tenemos que almacenar así el hidrógeno, no? Si resulta que son condiciones extremas, ¿no? Pues como también bien sabéis, el hidrógeno, pues mira, tiene unas características peculiares, ¿no? Sabéis que tenéis esa densidad energética alta, ¿no? Y que si lo hacemos bien, pues puede incluso llegar a ser verde. Pero bueno, el hidrógeno también, como bien sabéis, pues tiene sus pegas, ¿no? Sabéis que es un gas inflamable, inodoro, difícil de detectar, arde con una llama invisible. Y además, no solamente sus propiedades físicas, ¿no? Sino esas propiedades químicas que le da la peculiaridad de que es la molécula más pequeña que podemos encontrar en el universo, ¿no? ¿Eso qué implica? ¿No? Pues, oye, pues va a tener una baja fugacidad, ¿no? Es decir, en este caso alta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que cualquier recoveco que haya en una instalación, cualquier grieta, cualquier poro, por ahí va a pasar el hidrógeno. Esto es consecuencia de que tiene una baja densidad, ¿no? Y combinación de esa baja densidad, ¿no? Y esa fugacidad, pues además el hidrógeno, y quiero que lo tengáis muy claro, pues el hidrógeno va a difundir a través de los materiales. Y consecuencia de esa difusión a través de los materiales va a implicar que va a reaccionar con ellos. Entonces es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Pues porque si el hidrógeno reacciona con los materiales, ¿no? altera la estructura de las aleaciones, ¿no? Y en una aleación lo que le da sus propiedades mecánicas es precisamente la estructura molecular que tiene. ¿Qué sucede cuando este hidrógeno se pone en contacto con prácticamente cualquier aleación con cualquier material, ¿no? Sobre todo cuando las presiones son altas, ¿no? Porque cambia la resistencia mecánica, cambia la tenacidad, cambia la elasticidad. Es decir, pues porque hay ese mecanismo de fisiosorción, la molécula se rompe en sus átomos y empieza a difundir a través de las estructuras cristalinas provocando alteraciones. ¿Qué sucede? Pues al contrario de cómo se considera, ¿no? la corrosión tradicional, ¿no? El acero, al carbono, pues son fallos que pueden ser impredecibles, ¿no? Es decir, porque son alteraciones que se producen a nivel molecular, entonces no se pueden ver con una inspección.
¿Esto qué significa? Porque hay que seleccionar muy bien los materiales con los que se van a trabajar, porque de lo contrario tendremos problemas. Y bueno, ¿y qué mecanismos puede haber, ¿no? Porque aquí siempre es bueno conocerlo, ¿no? Uno de los mecanismos en los que se produce el daño por hidrógeno es lo que se llama el blistering, ¿no? Y en el caso de los polímeros y los elastómeros lo que se llama el swelling, ¿no? Es decir, en el cual ese hidrógeno difunde, ¿no? a través del material, y si encuentra un poro, al ser una zona de menor energía, ese hidrógeno se va a recombinar. ¿Y qué sucede? Pues que en ese poro el hidrógeno se va a expandir, ¿no? Provocando ampollas. Entonces, puede pasar pues, en la propia aleación metálica, pero también es muy común en recubrimientos, ¿no? Entonces ahí tenéis, por ejemplo, una fotografía, ¿no? De una tubería de acero en el que llevaba un recubrimiento interior de epoxi, y como lo veis, pues se ven ahí perfectamente las ampollas que se forman y como es de entender, pues produce irregularidades en el material y entonces deja de ser adecuado para el trabajo. Otro fenómeno parecido, ¿vale? Parecido es lo que se llama la precipitación interna. Le digo interna porque también viene a ser una recombinación en un poro, pero esta recombinación no lleva a esa liberación de energía que se forme una ampolla llena de formación, ¿no? Sino que se produce un equilibrio, ¿no? Entre el hidrógeno cuando está dentro de este poro o de esta pequeña oquedad que se forma, ¿vale? Y las capas adyacentes, ¿no? Produciendo una redisolución y por tanto una zona fragilizada que se llama, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues si esto se produce en múltiples puntos, ¿no? Porque sea un material poroso, ¿no? O que no se haya conformado de manera adecuada, pues nos vamos a encontrar porque va a perder prácticamente en gran medida por las propiedades mecánicas que tiene, ¿no? También se puede deformar hidruros, ¿no? Es decir, que si hay una pequeña grieta que se puede producir bajo tensión, ¿no? Y ese hidrógeno puede formar hidruros que por lo general son más voluminosos que el propio metal, ¿no? Aumentando este crecimiento de esa grieta. Mucho ojo que esto es un fenómeno bastante común en el titanio. Y el titanio, pues como sabéis, pues se utiliza en electrolizadores y se utiliza en determinadas aplicaciones técnicas, ¿no? Mucho ojo porque incluso en el titanio puro grado 7 puede llegar a aparecer este fenómeno si no se toman las medidas de protección adecuadas, ¿vale? Y otro también muy común, ¿vale? Y que se da sobre todo en aleaciones en las que el contenido de carbono es más alto, ¿no? O incluso en soldaduras mal hechas, ¿no? Que es lo que se llama el daño reactivo, ¿no? En el cual el hidrógeno disuelto pues, reacciona con un carburo que se forma, ¿no? Sobre todo los carburos de hierro o incluso las propias oclusiones de carbono. ¿Y qué sucede? Porque reacciona químicamente el carbono y pues pueden formar metano u otros gases. ¿Qué sucede? Porque ese metano es un mecanismo parecido a la formación de ampollas, ¿no? En el cual pues, se forma dentro del poro, ese poro y produce deformaciones que pueden llegar a ser catastróficas, ¿no? Y digo sobre todo en las soldaduras, ¿por qué? Pues porque, como bien sabéis, cuando se hace un cordón de soldadura hay una zona afectada térmicamente, ¿vale? En el cual si no se hacen los enfriamientos adecuados, ¿no? O por hacer un sobresoldeo, no se enfrían con la suficiente rapidez, pues puede haber alteraciones significativas en la estructura, ¿no? Y por tanto va a ser un punto de fallo. Entonces, digo, también tenerlo en cuenta que una buena soldadura bien hecha, pues también puede ser crítica. Y el principal, ¿no? El último, y es por ello el más habitual y el que nos podemos encontrar, ¿no? Lo que se llama la fragilización propiamente dicha, ¿no? Es decir, que si partimos de este material y este hidrógeno, ¿no? Se va disolviendo, ¿vale? Se va disolviendo y se va rompiendo, ¿no? Y va, digamos, separando físicamente los dominios cristalinos en una aleación, implica que al final va a haber un agrietamiento, ¿no? Y en el que, por ejemplo, veis aquí en esta micrografía, que es de una label Inconel, pues prácticamente produce la rotura pasando literalmente el material, ¿vale? Porque va separando los gránulos de esa aleación. Entonces, claro, una vez que ya tenemos cuenta, ¿no? estos mecanismos de fragilización, ¿vale? Tenemos que entender por dónde vienen, ¿no? Entonces, este hidrógeno
tiene dos orígenes, ¿vale? El principal es, uno de ellos es el interno, ¿vale? Pues que viene por inclusiones y captaciones de hidrógeno, ¿no? Que se producen, sobre todo durante la fabricación del conformado, ¿no? Entonces, bueno, se fabrican los tochos, ¿no? Y para la fabricación de los aceros, sobre todo se utiliza hidrógeno, ¿no? Para hacer reducciones. Y si esa colada no se ha hecho adecuadamente, pues pueden aparecer en esta serie de inclusiones que están ahí, ¿no? Y que determinadas características o en determinadas condiciones pues pueden aparecer y dar problemas, ¿no? Pero el principal es el de origen externo, ¿no? Y es el que nos compete hoy aquí, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque sea un hidrógeno que va a estar porque hay altas presiones parciales de hidrógeno, ¿vale? O porque hay electrolitos, es decir, un medio ácido, por ejemplo, o un medio salino, ¿vale? O en un caso de una protección catódica para evitar la corrosión que no esté bien controlada. ¿Por qué? Como bien sabéis, ¿no? La protección catódica es un método de protección contra la corrosión, pero provoca que tengas un ambiente reductor, ¿no? Y por tanto generes hidrógeno a nivel superficial. Si este material no tiene una buena compatibilidad con el hidrógeno naciente, ¿no? Que se puede producir en la superficie, pues vaya a tener ahí una fuente de hidrógeno que va a atacar el metal. Sobre todo eso, porque se produce una solubilización del hidrógeno dentro de la matriz metálica y por ende va a difundir, ¿vale? Y pensar que es una difusión pues, que depende de la ley de Sieber y por tanto es proporcional a la presión, ¿no? ¿Vale? Y bueno, a fin de cuentas, pues ¿qué podemos hacer, no? Ya os he explicado los tipos de fragilización que puede haber, ¿no? Cómo se provocan y qué podemos hacer, ¿no? En este caso. Bueno, pues como os he dicho, no queda más que utilizar los conocimientos que tenemos de materiales y de técnicas y seleccionar eso, unos materiales adecuados, las tensiones mecánicas que estén controladas, ¿no? Porque si aparecen microgrietas y además hay unas tensiones excesivas, pues eso va a implicar porque puede ser un punto de falla mecánica. Y por supuesto, pues controlar qué se hace con el hidrógeno, ¿no? Pues, oye, pues utilizando la presión justa y necesaria, ni más ni menos, y evitando, pues, oye, si hay mecanismos de protección catódica, pues que estén controlados, ¿no? No simplemente aplicar una corriente y ya está, y se protege solo. ¿Por qué? Porque si tenemos varias variables, pues ya sabéis lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, ¿no? Un poco a modo de resumen, ¿no? Para evitar la fragilización, lo fundamental es una selección adecuada de los materiales. Es decir, ahora os lo explicaré, pero no hacer experimentos ni voy a buscar el material más barato ni más económico, no. A ver, esto es ciencia de materiales, aquí hay poco que hacer, ¿no? También basarnos en la experiencia previa, ¿no? Sobre todo en el sector aeroespacial, ¿no? Ahora los indicaré, ¿no? Pero a ver, la gente de la NASA, pues que lleva ya unos cuantos de años, ¿no? tirando cohetes al espacio, ¿no? Pues de hidrógeno saben un poco, ¿no? Y en cierto modo hoy, por suerte, pues mucha de esta información está disponible. Lo que pasa es que sabéis buscarla y sobre todo entenderla, ¿no? Y sobre todo eso, como os he dicho, consecuencia de esto, primar la seguridad sobre los costes, ¿no? Esto es un poco lo que nosotros lo decimos todos los días, ¿no? Estamos trabajando con hidrógeno, se trabajan con altas presiones, ¿vale? Sabéis todo el mundo que esto es un sector estratégico y nadie nos podemos permitir cometer errores. ¿Por qué? Pues porque el primer fallo que haya en España o donde sea, ¿no? De una instalación de hidrógeno y haya alguna víctima o haya algo grande, eso os aseguro que va a tener cobertura mediática, una cobertura mediática que no va a ser positiva. Y si eso no es positivo, lo que no es bueno para uno, no es bueno para los demás, eso está clarísimo, ¿no? Sobre todo también, y aquí los que os dedicáis a ingeniería sobre todo, pues se os dibujará una sonrisa, ¿no? Porque siempre yo digo que hay que intentar ser conservadores en los factores de seguridad que se aplican, ¿no? Precisamente por este fenómeno, ¿no? Pues porque siempre tenemos una tendencia pues, a bajar un poquito los factores de seguridad pues, para que entren los proyectos en costes, ¿no? Y tampoco para buscar, pero si hay posibilidad de que se dé esa fragilización, mejor ir sobre seguro, ¿no? Pero lo más importante de todo es tener un control del entorno y de las operaciones, ¿no? De nada sirve que seleccionemos el mejor acero, ¿no? Para la tubería, ¿no? Que busquemos la mejor válvula del mercado, ¿no?
Si después, pues, oye, después el mantenimiento de la instalación no se hace o las operaciones de montaje de instalación, pues no se controlan, ¿no? Porque después por aquí vienen los problemas. Pero bueno, una vez que ya os he puesto todo en contexto, ¿no? Vengo a responder la pregunta, ¿no? Y es la que muchos de vosotros estaréis haciendo, ¿no? ¿Qué materiales son adecuados para el hidrógeno, ¿no? A alta presión. Aquí no te he mencionado al principio las criogenias, para hablar de criogenia pues daría para otra charla, ¿no? Pero yo creo que el 95% de las aplicaciones, ¿no? Y de los estudios que estamos haciendo todos hoy día, pues se basan en el hidrógeno a alta presión, pues, como bien sabéis, ¿no? Como salida, ¿no? Vehicular de este hidrógeno. Entonces, bueno, pues yo lo digo siempre, ¿no? Hay una página buenísima que es Hydrogen Tours, en la cual hay un montón de información, ¿no? También en los propios laboratorios Sandía también han hecho ensayos, lo ha habido y por haber en un montón de aleaciones. Esa información está en internet, es decir, si la he encontrado yo, cualquiera puede encontrarla, ¿no? Y también hay un review hay un informe técnico, a lo mejor dicho, en la página de la NASA. En la NASA, aparte de fotos chulas, pues también hay información muy interesante, ¿no? De la cual he sacado pues, un resumen de estas tablas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo digo, a ver, esa información está ahí y yo la resumo hoy para vosotros. ¿Cómo medimos la fragilización con hidrógeno, no? Es quizás la pregunta. Bueno, ¿y eso de qué depende, no? Pues bueno, pues como casi todo en ingeniería, ¿no? Y en ciencia, pues tenemos que objetivizarlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay una medida, ¿vale? Que es el índice, ¿no? El índice de fragilización, ¿vale? Que se mide, ¿vale? Como un cociente, ¿no? Entre la variación de resistencia a tracción en muesca, ¿no? Es decir, esto es los que habíais hecho metalurgia o ingeniería, ¿no? Es decir, cuando tenemos una probeta y se hace una muesca para hacer el ensayo de Charpy, pues similar, ¿no? Y después pues hace un cociente, ¿no? Entre la resistencia a tracción en muesca que se obtiene tras exponer esa probeta a una presión de hidrógeno durante un tiempo determinado y esa referencia frente a un gas inerte, ¿no? Utilizarse nitrógeno y helio. Entonces se considera que un material es adecuado para trabajar con hidrógeno a alta presión, pues si tiene este índice, si es 1 o 0,90 en ese rango, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, un poco también la experiencia, ¿no? Pero aunque penséis, uy, bueno, pues seguro que hay muchos materiales, ¿no? Pues ahora, pues, desafortunadamente, para trabajar a alta presión, pues hay casi sota, caballo y rey, ¿no? En lo que respecta a materiales, ¿no? Entonces, bueno, pues si vemos un pequeño barrido, ¿no? De los principales materiales técnicos, pues veis que, por ejemplo, el titanio puro se puede utilizar para aplicaciones con titanio. Veis que está ahí. Pues se ha hecho este ensayo, ¿no? Operando a pues, 68,9 megapascales, ¿no? A cambio 690 bares. El cobre y sus principales aleaciones, ¿no? También son aptos, ¿vale? El OFHC ya sabéis que es cobre desoxigenado, ¿no? Esto es importante porque calidades de cobre hay muchas. Y bueno, y las principales aleaciones de aluminio, técnica y aeronáutica, pues también presentan un índice de fragilización despreciable, ¿vale? Pero bueno, si vamos a los materiales más terrestres, ¿no? De estar en casa, pues veis que aquí hay un listado enorme y nos vamos a quedar, pues dentro de los aceros austeníticos, pues bueno, que sabéis que se utiliza, ¿no? Por pasiva, ¿no? El 316, y yo ahí le pondría la coletilla de L porque tiene un contenido en carbono inferior, ¿no? También pues, hablamos de incoloid y también pues algunas reacciones más específicas, ¿no? Como el nitrónico, ¿no? Pero estas son más de uso en aeronáutica. Y bueno, dentro de los aceros ferríticos, ¿no? Es decir, pues, acordaros que es un acero ferrítico que tiene fase alfa, ¿no? Y por tanto, para que se dé una fase ferrítica, pues tiene que tener un contenido bajo en cromo sobre todo. Y están ahí, pues, el X60, el 65 y el 70, ¿no? Que estos son los que más se están prescribiendo pues, para las canalizaciones, ¿no? Y para los hidroductos, ¿vale? Es decir, estamos tranquilos en que, bueno, aunque hay un índice pequeñito, ¿vale? Pero bueno, tened en cuenta que
que incluso hoy día todavía pues se están haciendo estudios, ¿no? Y ya os digo, hay artículos muy recientes de comportamiento de materiales para este tipo de aleaciones, ¿no? Y bueno, y ahí casi por curiosidad, un acero martensítico de templado, pero bueno, estos son, como digo yo, esto es un rocket science, ¿no? En este aspecto. Por eso digo que es muy importante que tengáis en cuenta lo de cuando se hagan trabajos de soldeo, que se haga un enfriamiento adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, tenéis una transformación a martensita y la martensita ya estoy viendo que tiene una fragilización brutal, ¿no? Es decir, no se puede partir la soldadura si no se ha hecho adecuadamente. Y por supuesto, ¿vale? Y yo sé que algunos lo estáis pensando, ¿no? Y alguna vez por alguna consulta me ha llegado, ¿no? Oye, para trabajar a alta temperatura, ¿qué hacemos? Le digo, mira, pues hay que verlo bien, pero lo que sí está claro es que toda aleación basada en níquel, ¿vale? Salvo excepciones de algún recubrimiento, pues todas tienen comportamiento nefasto, ¿no? Únicamente se libra de la quema por el Incoloy, pero bueno, ya esto es una reacción que el Incoloy se utiliza pues, para resistencia y otro tipo de recubrimiento, es decir, no es un material que se utilice para estructura. Y cuando yo hablo de alta presión, pues que tenéis en cuenta que todos estos ensayos pues, se han hecho entre los 34 y los 69 megapascales, ¿no? Que son curiosamente las presiones nominales con las que se está trabajando el proyecto de hidrógeno. ¿Vale? Y ahora, por una parte, ya hablamos de aleaciones metálicas, ahora hablamos de materiales poliméricos, ¿no? Y como bien sabéis, pues por una parte, el tubo de material polimérico pues, se usa en todas partes, ¿no? Y también por otra parte, pues tenemos también por los depósitos, tanques, cilindros. Como bien sabéis, los métodos del almacenamiento a alta presión pues son con composites, ¿no? Y liners, ¿no? Los depósitos tipo 3, 4, ¿no? Que se utilizan en automoción. Y bueno, pues eso, como digo yo, siempre da para hablar otro día. Pero yo quiero centrarme sobre todo en lo que son los sellos, las juntas, los asientos de válvulas, accesorios, ¿no? Porque siempre por ahí hay problemas, ¿vale? Entonces, la base para que un material tipo termoplástico, ¿no? O tipo elastomérico funcionen adecuadamente con hidrógeno, no deben de cambiar significativamente sus dimensiones. Si en contacto con hidrógeno, pues sabéis, y ya os he dicho que el hidrógeno difunde por todas partes, pues imaginaros en un material polimérico que tiene una estructura poco compacta, ¿no? Es decir, por la propia naturaleza de los polímeros. Y una cosa muy importante, ¿vale? El cero fuga con hidrógeno no existe, ¿vale? Porque es que el hidrógeno difunde a través de las paredes de los cilindros a partir de cualquier parte, ¿no? Tenerlo en cuenta. Sobre todo porque siempre hay algún cliente por ahí en el que te dice, no, yo quiero cero fuga. Y digo, eso no existe, ¿no? Fugas van a estar ahí siempre, lo que hay que tenerla dentro de unos parámetros admisibles, ¿no? Porque si no, de lo contrario, pues jamás de los jamases podremos hacer una instalación sin que siempre se quede paralizada la primera de cambio. ¿No? Entonces, bueno, pues respecto a los materiales poliméricos, pues oye, pues también, ¿no? Ahí se han hecho ensayos, ¿vale? Y de hecho, esta tabla que os muestro aquí, pues son unos ensayos que hemos hecho nosotros en el interno, ¿vale? Según lo que recoge la normativa más restrictiva que hay hoy día, que como bien sabéis, pues la EC79, ¿no? Y la 406, que es el desarrollo técnico de esta EC79. Los mejores materiales para trabajar con hidrógeno a alta presión, por ejemplo, como sabéis, el EPDM, el cloroteflón y el teflón, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque el criterio técnico que se utiliza es que ese swelling debe de ser mayor de menos el 1%, ¿no? Es decir, si encoge ese material no sirve, ¿vale? Y si se engrosa, pues debe de ser inferior al 25%, porque como imaginaréis, ¿no? Una junta, si se ensancha mucho, se va a rajar, ¿no? Y deja de funcionar, y si se encoge, pues oye, pues lo mismo, tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Y también, bueno, también yo he marcado aquí, porque es muy común también esto, ¿vale? Es muy común ver muchas aplicaciones, no solo en válvulas, ¿no? El que se utiliza el Viton y el PIC un poco, ¿por qué? Porque el Viton o el FKM, ¿no? Si usamos el nombre neutro, ¿no? Pues es
es un poco el estándar, ¿no? Que se utilizan juntas, ¿no? Y el PIC, el asiento duro, ¿no? Pero que sepáis que existen versiones adaptadas, ¿no? Como se llama el Vitor de baja temperatura, ¿no? O el PIC reforzado para trabajar con hidrógeno en alta presión, ¿vale? Y destacar aquí a la derecha, ¿no? Para que veáis cómo queda el Vitor, ¿vale? El Vitor está a la izquierda y la buna a la derecha, cómo se hinchan, ¿no? Después de exponerse al hidrógeno. Entonces, tened en cuenta que, como decimos nosotros, oye, no cualquier válvula de cualquier fabricante vale para utilizar con hidrógeno. Entonces, oye, a la hora de seleccionar esos equipos, oye, pues pedir a vuestro proveedor, ¿vale? Si os pedís a nosotros, pues os encantados os ayudaremos, ¿vale? Y para que os certifiquen, ¿no? Y que os pongan con documentación, ¿no? Con echarle por delante que efectivamente este material que os dice en servicio de hidrógeno pues puede cumplir con estas características. Bueno, como digo yo, veis que esto no es que yo lo diga yo, sino que, por ejemplo, aquí tenéis la ficha técnica de una de las válvulas que tenemos de Hilux, ¿no? Certificadas con la C79, ¿no? Y veis ahí que el cuerpo del acero, el cuerpo es 316, ¿vale? El rodamiento, ¿no? de la empaquetadura, ¿vale? Pues es de PIC, el asiento en Teflón, las juntas en EPDM, es decir, son los materiales que están más que demostrados que funcionan adecuadamente con hidrógeno a alta presión, ¿no? Y también no solamente que sean compatibles con hidrógeno, ¿no? Sino que funcionen adecuadamente en ese rango, en el rango de trabajo en el que se supone que se va a mover el hidrógeno vehicular, ¿no? Porque según la norma es entre menos 40 a 85 grados. Aunque sí es cierto, los que habéis trabajado con dispensadores, a partir de los 65 grados, pues pueden saltan los stoppers y tal, entonces no se llega a alcanzar esa temperatura alta. Y también es importante, pues, oye, tengáis, aunque una cosa sean las presiones de trabajo, por otra parte tengáis también en cuenta que siempre ese factor de seguridad de 1,5, tenerlo presente, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien trabajar con los materiales, pero tampoco hay que llevarlos al límite, ¿no? Entonces, por eso, por ser precavidos en este aspecto, ¿no? Pero ya os digo, esto siempre mejora y va a haber mejoras con el tiempo, eso está clarísimo. Y bueno, y ya un poco para terminar, ¿no? Pues una pequeña guía, ¿no? Unas pequeñas referencias, ¿no? De, oye, qué materiales pongo, ¿no? Y por dónde empiezo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Porque muchas veces nos llegan este tipo de consultas, ¿no? Oye, ¿qué pongo y cómo lo hago, ¿no? Sobre todo ahora que por suerte se ha despertado ese gran interés por el hidrógeno, ¿no? Y hay gente pues, que quiere empezar y meterse en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo digo cuatro consejos, ¿no? Es muy importante que tengáis en cuenta la presión de trabajo en vuestra instalación, ¿no? Y a mí me gusta siempre hacer 3 diferencias. Es decir, por una parte, la parte, ¿no? Que va a estar a baja presión, ¿no? Menos de 40 bares. Aquella parte que esté en media presión, ¿no? Hasta 450. Y después todo lo que esté por encima de 450 bares. ¿Por qué? Pues, ¿Y por qué esta frontera, no? Porque, bueno, pues, los que estáis en el mundillo de la macorería, ¿no? Y de este tipo de materiales, pues bueno, estáis más que familiarizados pues, con las uniones roscadas, con los racos de compresión, y son los que se llaman ya de media presión, ¿no? Pues, oye, pues son presiones a partir de las cuales es más interesante utilizar una u otra, ¿vale? Pero eso no implica que se pueda utilizar una unión roscada, una NPT, a 350 bares. Por supuesto se puede, ¿no? Pero hay que saber montarla bien. Y sobre todo eso, ¿no? No tengamos esa obsesión, ¿no? Por hacer almacenamientos a alta presión, pues porque una instalación a alta presión queda mejor, ¿no? A ver, si no queda más remedio, o pues no tenemos espacio, pues se puede trabajar a alta presión. Pero si no, oye, siempre que sea posible, almacenar a baja presión, ¿no? Tampoco pasa nada. Y sobre todo, respecto a trabajar a baja presión, pues asegurar la calidad de composición de todas estas conducciones, de fitting, de válvulas, y asegurarlo no simplemente creyendo, ¿no? Oye, pedir certificado de composición, ¿no? Porque a fin de cuentas, estos certificados de materiales, ¿no? El 3.1, como se conoce en el mundo,
nuestro de los equipos, de los materiales, ¿no? Allí van a decir la composición y las propiedades mecánicas. Esto si vais a acero inoxidable, y si vais a otro tipo de acero estructural, ¿no? Para depósitos, para conducciones, es muy importante, ¿no? Es decir, aquí hay una regla que es el carbono equivalente, ¿no? Es decir, sea la aleación que utilicéis, ¿no? Yo digo preferentemente la que hemos comentado antes, pero si queréis darle una oportunidad a otra, es muy importante que ese carbono no equivalente sea inferior a 0,45. ¿Por qué? Sobre todo por la soldadura y porque el carbono y el hidrógeno ya habéis visto lo bien que interaccionan, ¿no? Esto cuando hablamos de materiales estructurales, ¿no? Depósitos, conducciones. Pero si ahora vais a trabajar en alta presión, ¿no? Y para mí alta presión pues, es por encima de 40 grados, de 40 bares, perdón, ya con hidrógeno, ¿no? Para instrumentación analítica, oye, pues acero inoxidable 316, yo creo que es un material disponible, muy competitivo en precio y es fácil de encontrar, ¿no? Y si no, bueno, si vais ya a almacenamiento y tal, pues como ya sabéis, están los composites también, ¿no? Y para válvulas y accesorios, pues ya lo he dicho, ¿no? EPDM o vitos de baja temperatura, ¿no? Según la aplicación y según las calidades. Y para los asientos, el Porteflon, Roteflon, ¿no? O incluso hay otros materiales propietarios de diferentes fabricantes, pero bueno, pues que sean asientos duros, que no se deformen y que no se deformen con el tiempo y con el uso, ¿no? Y también, y una cosa, una última coletita importante, ¿no? La localización, ¿no? Sobre todo la que nos estamos internacionalizando en proyectos, ¿no? Y un poco pues, para cerrar, ¿no? Yo tengo ganas de ver una hidrogenera montada en Sevilla con 45 grados a ver qué tal funciona, ¿no? O alguna montada en el norte de Noruega y ver que funciona allí a -10 o a -20 grados bajo cero, ¿no? Tener en cuenta eso a la hora del diseño, porque habrá que prever aquellos sistemas para que no se salgan de esas temperaturas, ¿no? Y bueno, con esto, mira, me he ceñido justo al tiempo. Ahora es momento de preguntar y si no puede también podéis escribirme, buscarlo por LinkedIn, lo que tenéis. ¿No? Pues bueno, Muy bien, Álvaro. de Muchas momento, gracias. esto. La Gracias. verdad que creo que ha sido uno de los webinars de mayor audiencia, ¿eh? Joder, ¿no? Eso que nos lo confirme Rafa, que es el que lleva estas cosas, pero un índice muy, muy alto. Enhorabuena. Se ve que el tema es un tema candente, ¿eh? Pues a ver, en el momento, a ver, ¿hayan dejado algún comentario, alguna Sí. pregunta? A ver, vamos a empezar, si no me equivoco, con Flay, que entiendo que es Fernando Ley, ¿no? Sí, hombre, Eh, hola Fernando. que es uno Sí. de los clásicos del mundo del hidrógeno español. La primera pregunta, ¿este ensayo de medida de fragilización por hidrógeno es similar al CTOD que estudiábamos en la universidad? Refréscame la memoria, Fernando, con el CTOD. ¿Será corrosión bajo tensión? Si no, abre el micro y comenta, Fernando. Crack tip opening displacement. Madre mía. Crack tip opening Displacement. El displacement. CTOD era el que estudiábamos para la fragilización de los aceros, sobre Sí, todo aleados de cromomolibdeno para ver la evolución de la grieta. sí. Vale. Es decir, lo que pasa es que, claro, aquí no, en ese tipo de ensayo pues, trabajaba en tensión, ¿no? Y después hacía, si mal no recuerdo, hacía un estudio micrográfico. Sí, se lo hacían Aquí es perrerías sí, varias y luego los sí, subíamos a tenés que 500 grados, escuchar, luego a 300 ya, grados. Bueno, la sí, especificación, hay una es decir, especificación de Repsol ahí muy estricta, pero eran para aceros cromomolibdeno, sobre todo. Pero, sí, a ver, claro. sí, perrerías todo lo que hacíamos, bueno, yo... Sí, bueno, eso es, se metían en el horno, los tiraban Sí, en aceite, después correcto. recuerdo con Gracias. nostalgia esas tardes en la escuela industrial. Sí. Haciendo, pero sí, Gracias. Fernando, sí, mira, lo que pasa es que esto es un ensayo fácil, ¿por qué? Porque tú tienes ya la máquina de Sharpie, ¿no? En un laboratorio metalúrgico, pues al lado tienes una nevera, ¿no? Y siempre pues, se mete en un horno, se presuriza y hace pim pum y compara
y compara simplemente esas tensiones. Entonces, es una medida rápida y directa para sacar la sacada para sacar este ratio, ¿no? Porque al fin de cuentas es un ratio casi que se pide experimentalmente. Y respecto a los aceros específicos, ¿vale? Es decir, lo que se dice, ¿no? Para estos aceros de baja aleación, sobre todo en la combinación cromo-molibdeno. Es decir, y también te lo digo de cabeza, ¿no? También del mismo modo que se habla que el silicio y el nitrógeno pues son buenos para determinados aceros, aquí son malos. De todas maneras, te digo, en el documento este de la NASA que viene en la presentación, te explica exactamente qué elementos son buenos y qué elementos son malos. Lo que pasa es que, claro, uno tiene que comprimir para ajustarme al tiempo. A mí me hubiera encantado pues, daros aquí la clase magistral de metalurgia, pero después Eugenio me habría matado después. Tampoco es el asunto. A ver, más cosas. Bueno, luego Fernando también te preguntaba por el parapiping dentro de la gama del mítico 316L. Eso es lo que comentaba, ¿no? Que están la serie X60, ¿vale? Son todos aceros ferríticos de baja aleación. Tienen un 3% de cromo, un 1% de molibdeno. Es decir, y ahora mismo, pues, huyendo un poco del níquel, ¿no? Sobre todo por cómo se ha puesto con los últimos acontecimientos. Y bueno, como bien sabéis, pues si todas las conducciones pues, se hacen a baja presión, ¿no? A nadie se le ocurre ahora mismo transportar por conducción hidrógeno a muy alta presión, ¿no? Por todos los problemas que eso implicaría, pues bueno, pues te buscas un acero que sea relativamente resistente a la fragilización y como además va a estar a baja presión, pues bueno, pues digamos que haces un poco de tripas corazón y de hecho hay varios proyectos, ¿no? En los que se ha prescrito este tipo de acero, el X65, si mal no recuerdo, el X54. Es decir, a ver, son aceros que, de hecho, hay publicaciones recientes, ¿no? En el que se han ensayado y se han visto que efectivamente, pues, funcionan, ¿no? Y son adecuados. Ya veremos dentro de 5 años, ¿no? Cuando se hagan las inspecciones a ver qué tal más, ¿no? Pero a priori. Vale, pues voy a continuar. Luego Jesús Gil ha preguntado sobre la presentación. Recordaros que la presentación, o sea, este webinar se está grabando y se publicará en la página web perdón, en la página de YouTube de la asociación. Lo tendréis ahí, ¿vale? Sí. Para vuestro disfrute todas las veces que queráis. Ya está, lo ponéis así en bucle, ¿no? Cuando vayáis a correr. Y lo ponéis en bucle y y os hacéis expertos en materiales. Sí. Y luego nuestro compañero José Montero de Aerópolis Traducciones nos pregunta si la documentación de los ensayos está disponible en español. Es decir, a ver, eso son normas STM, son normas ISO. La documentación europea, la EC79, eso te lo puedes bajar en español del repositorio. Alguna normativa STM, pues seguro que está en español, pero habrá que pagar por ella o bajárselas por ahí, ¿no? Yo no he dicho nada. Es decir, en ese aspecto, es decir, a ver, que si tiene existe. De todos modos, el inglés técnico es bastante sencillo, ¿no? O llamar a Traducciones Aerópolis O llamar a traducciones. Y que te lo traduzca. Que te lo traduzcan también, efectivamente. Luego, Pablo Fernández nos pregunta si para el almacenamiento el acero al carbono P355N es apropiado o no. Pues tendría que mirarlo. Es decir, porque yo soy de la escuela americana y yo me sé los aceros según la ANSI, ¿no? Si es un P355N, P355N, ¿vale? Esto es acero al carbono. Acero al carbono de grado fino, composición química, esto es acero al manganeso. Esto es un acero al manganeso a alta presión de temperatura. Pues habría que hacer un ensayo. Que te diga, a ver, tiene poco manganeso, no tiene cromo, no diría, no sé yo, exactamente no. Sin hacer un ensayo no sabría responderte esa pregunta. No lo sé todo. Pero bueno, me lo apunto para mirarlo y mira, si encuentro
Y si encuentro algo de información, pues oye, pues la compartiré con vosotros con gusto. Juan Antonio, O cuéntanos. sea, Juan Antonio es el que mejor sabe usar las redes, sin duda alguna. sí, Juan Antonio, cuéntanos. Pero las redes de pescado te estás refiriendo, ¿no? En opinión. Pues, Álvaro, mira, dime. una pregunta un poco por otra línea, ¿sabes? Sacándote un poco de los problemas estos del uso en materiales. Pues mira, se me plantea algo que quizás tú conoces mejor, ¿vale? Que es decir, que imagínate pues que tenemos una conducción Sí, o un almacenamiento que ha sido dañado, ¿vale? Un tanque que ha sido dañado por una de las sí. formas que hayas comentado. Que entiendo que por lo general afectará en varios puntos o en varios lugares donde tiene, pues, donde sea más débil, ¿no? El material o más propenso a los casos. Ujú. Y mi reflexión sería si ese material podría ser recuperado o reciclado o ya no se podría utilizar más. Al chatarrero de tu pueblo, Juan Antonio. Es- Es decir, Directamente, ¿no? si a poco que busques un poquito por internet y ves los tubos reventados, ¿no? Por fragilización, a ver, yo cogería la radial, cortaría ese tubo, vamos, y cambiaría todo el tubo que se ha montado ese material. Porque Vale. yo le medí la misma colada y si había un fallo. Si es un fallo porque no se sabía, pues bueno, mira, todos aprendemos, sobre todo de los accidentes. Pero si no debería de pasar y ha pasado, oye, pues directamente tírale y empieza a pedir certificado y a pelearte con tu proveedor, ¿no? Es decir, porque eso Sí. no debería de haber pasado. Es decir, no hay, si tienes una grieta en un depósito, aquí ya lo que os he dicho, ¿no? Los fallos de fragilización son un poco como los fallos por fatiga, ¿no? Ocurren de golpe y no hay previamente una explicación, ¿no? No hay una señal de fallo, ¿no? Que es muchas veces lo que nos gusta Claro, siempre, ¿no? lo que nos gusta. Lo que nos gustaría saber, ¿no? Cuándo, si va a fallar, ¿cuándo? Pero es que, Sí. ya os digo, no hay manera, es decir, todas las micrografías que vaya a ver, ¿no? Y todos los ensayos que se ven, ¿no? En todas las publicaciones que hay, pues son siempre ensayos a posteriori, ¿no? Nadie puede ver, uy, eso está fragilizando, pero ¿cuánto? Un poquito, no. Es decir, esos son fallos, ya lo he dicho, microestructurales, ¿no? Es decir, a menos que tengáis un microscopio metalográfico en las gafas y os podáis acercar y lo podáis ver, no hay manera de verlo, o dicho de otra manera, no más técnica, ¿no? Son ensayos destructivos. Es decir, aquí no hay manera a priori de detectarlo y seguramente, a lo mejor por ultrasonido, ¿no? Por líquidos penetrantes, pues seguro podemos tener pistas. Pero ya os digo, es algo que, como no me dedico también a la inspección, pues no sabría decirte, pero oye, es interesante mirarlo también. A ver, más cositas. Vamos a seguir, que se nos ha colado aquí Juan Antonio, ¿Qué hay, chicha? usando las tecnologías con inteligencia. Pero bueno, Vale, Secretaría Técnica, Julio Moreno, nos ¿cómo pregunta influye el acabado superficial? Es decir, cuando hablamos de acabado superficial, ¿es porque haya un recubrimiento o porque es un tratamiento mecánico superficial? Es que son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque siempre, como si habéis visto antes la fotografía de ese recubrimiento de epoxi, ¿vale? Pensad que siempre que haya un recubrimiento, ¿vale? Ahí va a haber siempre se va a producir una pila de reacción. Es decir, tenemos un metal en el que no está en contacto. ¿Por qué? Pues si por ejemplo, si es un galvanizado, pues tú estás poniendo un metal en contacto con otro metal menos noble, ¿vale? Pero ¿qué sucede? ¿Vale? Que con el general ese recubrimiento pues poroso, ¿no? El típico ejemplo, ¿no? Una tubería galvanizada, de acero galvanizado, ¿no? Podemos decir, bueno, es que el zinc es pasivo, ya sí, pero es que el hidrógeno te va a penetrar si no es de fuera adentro, de dentro hacia afuera. Y te va a hacer ampollas a través de ese recubrimiento. Y además, ya os digo, es decir, mientras menos discontinuidades haya en un material, mejor. Como siempre se dice, ¿no? Oye, pues, mucho ojo con la protección catódica, ¿no? Porque si haces pilas, hay protones de por medio. Y si hay protones de por medio, en el momento que puedan se van a recombinar, se van a formar hidrógeno.
y tienen la fea costumbre pues, de recombinarse en superficie y después pues, va pues, para dentro de la estructura cristalina y ya habéis visto lo que hace, te montan el cirio. Y si son tratamientos superficiales de pulido y de tal, a ver, las interfaces quedan expuestas igualmente, ¿no? Es decir, un pulido pues lo que hace es, o un electropulido, tú lo que haces es minimizar el rozamiento, ¿no? Y el rozamiento, pues bien, pues esas irregularidades siempre son interferencias, ¿no? Por las cuales se puede meter hidrógeno. Si por ejemplo, si utilizamos un tubo electropulido para hidrógeno, aparte de ser más caro, pero bueno, se puede utilizar y bueno, en cierto modo podríamos decir que minimiza un poco ese efecto difusivo, ¿no? Pero bueno, tú tienes que balancear, ¿no? Tubo electropulido o no electropulido respecto al coste y el beneficio que vas a obtener por utilizarlo. Y si son otros tratamientos de pasivados y tal, pues sí. Por ejemplo, pero es que el propio acero inoxidable lo sabéis, ¿no? Está pasivado en superficie. ¿Por qué no se oxida un acero inoxidable? Porque tiene una capa de óxido de cromo, lo que pasa es que es de unos cuantos de nanómetros. Entonces, ese tratamiento superficial, a no ser que cambie la rugosidad, no, a priori no tendría. Pero ya os digo, no soy un experto en materiales y oye, pero mira, son preguntas interesantes que siempre se puede meter. Bueno, seguimos, mira, aquí, hombre, Xavi, Speed, de mi distribuidor favorito, Ayema, antes Sambi. Efectivamente, el molibdeno actúa como aglutinante, ¿sí? Que disminuye el espacio intergrano, ¿cierto? Eso habla mucho, venga, Gabriel, eso habla mucho de utilizar las canalizaciones, entonces, ¿podría ser un problema si no se mide la compatibilidad? Sí y no. Mira, esa es una pregunta interesante. ¿Vale? Sí y no. Digo, ¿por qué? Porque uno de los métodos para minimizar las fragilizaciones es añadir impurezas, curiosamente, ¿no? Como siempre se dice, si tenemos hidrógeno puro, fragiliza. Pero si ahora ese hidrógeno lleva, por ejemplo, 300 partes por millón de oxígeno, mágicamente ese hidrógeno pues no afecta tanto la fragilización. ¿Qué sucede? Pues en todas las aplicaciones de hidrógeno como vector energético, pues oye, pues tiene que ser puro. Es decir, no cabe el uso de impurezas. Pero para otros usos industriales, como por ejemplo el hacer el blending, 10, 15, 30%, tanto como afectar, pues eso hay que medirlo. Es decir, porque sí está claro que un 10% por ahí a nivel de estructural, a nivel de aleaciones y tal, no va a afectar significativamente, sobre todo porque estas canalizaciones de gas natural pues son unas presiones moderadas o bajas. El problema viene con la junta y con los asientos. Porque están diseñados para trabajar con gas natural, que es una molécula mucho más gorda. Y el hidrógeno es una molécula muy chiquitita. Entonces, muchas veces te encuentras con válvulas que, oye, con nitrógeno, con gas natural, sellan perfectamente y esa misma válvula la utilizas con hidrógeno e incluso cerrándote perfectamente pues ves que hay fuga. Y no es que la válvula no sea buena, no, es que no es una válvula que está preparada para hidrógeno, ni para hidrógeno submezcla. Entonces, o te puedes encontrar que haces un cierre, le haces la prueba con el agua con jabón, no fuga con nitrógeno y cuando empieza a hacer hidrógeno, pues empieza a pi. te empieza a pitar todo. Y hay que meter un poquito más de aprete. Porque los ensayos, si os leéis las fichas técnicas, muchos ensayos de estanqueidad son con nitrógeno. Y el fabricante dice, es con nitrógeno o aire. Pues no me digan, no, es que esto fuga. Haberlo probado, ¿no? O pregúntame. Vale, vamos a seguir, vamos a intentar, a ver, meternos en el berenjenal de criogénico. Inoxidable. Si hablamos de metales, inoxidable, 316. O si buscas una aleación, aquella aleación que te mantenga las propiedades mecánicas en esas temperaturas. Que sabéis que... Sí, pero si hay un comentario respecto a la fragilización, ¿no? Es decir, resulta que cuando trabajas con criogenia o estás o muy frío o a la temperatura que toca o fuera. Es cierto, y eso está documentado, ¿no? Que hay un rango de temperaturas que es entre los menos los 50 y los 100, menos 150, es decir, en el que la fragilización es muy significativa. ¿Por qué? Porque aquí entra la difusión, la difusión frente a la agitación molecular, ¿no?
Entonces, pues, en ese rango de temperatura hay publicaciones, ¿no? Y están los manuales, ¿no? En el que, oye, si estás en ese rango de temperatura, si se te deja por un tiempo suficientemente largo, pues aparece el fenómeno de fragilización. Y sin embargo, pues si estás a la temperatura que toca, pues esa fragilización no se produce. Pero ya os digo, en definitiva, además, todo lo que es criogenia también es una técnica que está desarrollada y está ahí, lleva mucho tiempo. Y ya os digo, La NASA ha hecho un buen trabajo. Efectivamente. No, a ver, efectivamente, la NASA y los militares, pues se gastan los dineros y de vez en cuando sacan cosas interesantes, ¿no? Vale, luego Ipa, que nos pregunta sobre el tema del blending. Yo sobre el tema del blending, porque ya he visto un par de preguntas que hablan mucho de la canalización, no os olvidéis que eso acaba en algún sitio, ¿eh? Sí. Y, o sea, ya no es la válvula o el compresor que hay ahí, sino dónde acaba. Pues va a acabar una caldera, bueno, lo dice después, ¿no? Dice quemadores, calderas, pero no solo eso, pensad, por ejemplo, en gasineras Sí. que vengan con gas de los ductos, Sí. ¿vale? Y los coches, concretamente los coches de gas natural, no les gusta el hidrógeno, nada. No, son bastante Limitantes. Son bastante limitantes. Que cuando hablemos de un 10, un 15%, que eso no va a ser una regla general, ¿eh? Y eso va a depender mucho del municipio, de lo que haya en ese municipio, y se van a tener que hacer estudios, y eso os lo digo con criterio. Y sobre todo también del país en el que te encuentres, ¿no? Porque esa es otra. Aquí no está claro cuánto puedes meter en la red, ahora mismo lo que te deja, ¿no? Un 5%, si mal no recuerdo. Pero ahora vete a Holanda, ahí te puedes meter lo que quieras, prácticamente, ¿no? Y no creo que las válvulas en Holanda sean muy diferentes a las de aquí, ¿no? Quemadores, calderas, pues lo mismo. Para hidrógeno líquido, bueno, ya lo hemos contestado, ¿no? ¿Tiene alguna experiencia en el comportamiento? Pues el 304 no te lo recomiendo, Arturo. ¿No te lo recomiendo? A nosotros un proveedor también, o sea, un fabricante de electrolizadores también nos lo dijo. No voy a decir nombre, pero nos lo dijo. Dijo, si puedes, evítalo. Muy de 304, porque es que fragiliza, además. Es que si después lo veis en la presentación, tiene un índice de fragilización alto. ¿Vale? El 304 es muy bonito para depósitos de uso general, para estructura, para barandillas, pero para este tipo de aplicaciones, perfecto. Y bueno, vale, Vanessa nos pregunta otra vez por la presentación. Me confirma, Rafa, que sí, que también la vais a recibir en PDF, ¿vale? La tendréis por ahí. Luego una pregunta que me parece bastante interesante, la de los ambientes salados. Ambiente salado, ¿alguna recomendación extra a tener en cuenta con el piping? Hombre, con el piping y con todas las estructuras, ¿no? ¿Qué se hace para evitar la corrosión marina? Pues lo que he dicho, ¿no? Pues se mete protección catódica. Ojo, con la protección catódica y los sobrepotenciales, ¿no? Siempre se dice, yo lo digo de cabeza, ¿no? 300, por encima de 300 milivoltios ya es alto. Digo que no metemos aquí con la protección catódica, en el caso del hidrógeno, no es meter, oye, venga, meto 250, venga, le metemos 100 y así pasiva más, ¿no? Porque es que si no vais a empezar a generar hidrógeno localmente y ese hidrógeno se mete en las entrañas de vuestra cadena, de vuestra estructura y palma. Muy bien. Y no se puede decir que no, Álvaro, nos estamos ciñendo a una hora perfectamente. No te quejarás, Eugenio. No, ni yo, ni creo que nadie, porque creo que lo hemos hecho bastante bien, ¿no? Bueno, aquí hacen un bonus extra de final. Venga. Añadiría que en ambiente salado evitar los duplex y moverse con Sanicro 35. A ver. Sí. Hombre, exacto. Evitar los duples y moverse a Sanicro, pero bueno, Sanicro es que es una maravillosa aleación. Los duples y el superduplex se acaban corroyendo igualmente, lo único que simplemente tarda más tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, Sanicro dentro de Aliema es uno de las alternativas. Vale, y dejamos la última, ¿no? La última de Pablo recomendación de Gutiérrez. temperaturas mayores de 40 grados, pues nada, pues poner un techadito, ¿no? Es decir, a ver, es que aquí el tema por encima de 40 grados
ya no es simplemente las puntas, ¿no? Es todo, la electrónica, que no sé nada más, con el calor que hemos pasado este verano en el sur, me digo, ostras, esto no funcionará, ¿no? A ver, simplemente tenerlo en cuenta a la hora Del diseño, ¿no? de hacer el diseño a nivel general. Digo que muchas veces, que simplemente si metemos fotovoltaica, si consideramos la localización, el albedo y todo eso, pero ya creo que al menos en proyectos de hidrógeno, la climatología se tiene que tener muy en cuenta. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque para bien o para mal estamos viendo cambios significativos. Hombre, mira aquí, señor presidente, buenas tardes. Traigo aquí a Paco. Buenas tardes y muchas gracias, Álvaro. Una buena presentación y gracias a todos. Los que no están todavía apuntados en la asociación se pueden ir apuntando. Eso. Aquí estáis, estamos a vuestra disposición. Gracias. Y bueno, cerramos ya también el día de hoy. Agradecerte, Álvaro, que hayas hecho la presentación y recordaros que en la asociación intentamos que todos los meses tengamos un webinar interesante como el que hemos tenido hoy y el mes que viene estará con nosotros Pedro Antonio Danisol hablando sobre análisis de análisis tanto en la parte gas, ¿vale? Como en la parte agua, ¿vale? Será el 25 de octubre. Así que, bueno, Rafa empezará en breve a sacar la noticia. Apuntaros y aquí nos vemos dentro de un mes. Muchas gracias, Álvaro. Venga, gracias a vosotros por la invitación y encantado de hablar con vosotros. Venga, gracias. Saludos a todos y a todas.